Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos arrancando un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben que pueden seguirnos en Spotify y en Apple y en varias otras plataformas que alojan podcast. Este es un podcast de actualidad. Si es la primera vez que lo escuchás, te pido que te quedes, que nos des una oportunidad y que si te gusta, te suscribas. También me pueden seguir en redes sociales. En Twitter estoy como @martinpitón y en Instagram estoy como @pitonmartin. Pitón va las dos veces con doble T. Tenemos un episodio, yo diría, de bastante análisis con respecto a lo que está pasando. Este podcast se está grabando domingo a la noche, así que ya ha sido confirmado como viceministro de Economía Gabriel Rubinstein. Vamos a estar hablando de eso, de quién es un poco Gabriel Rubinstein, y lo vamos a escuchar a Rubinstein antes que se uniera al gobierno. Las cosas que decía sobre este mismo gobierno. Creo que es un ejercicio interesante. Hoy me parece que cualquiera dice cualquier cosa, después se desdice, después se mete adentro de aquello que decía combatir y seguimos para adelante. Pero bueno, eso es lo que pasa. Tenemos una entrevista que a mí me parece realmente muy interesante con Margarita Stolbizer, donde hablamos de todo. Hablamos de su incorporación a Juntos por el Cambio, hablamos de Massa, hablamos de los casos de corrupción que la tienen a Cristina Fernández de Kirchner en el centro y que por los cuales puede ser condenada, y hablamos también de Sergio Massa. Bueno, todo eso en este episodio de Micromundos que arranca así. Los Viales, los Lanata, los Feynman, los Majul, son los que están generando la violencia, ¿no? Después pasan al aire los scratches para que vos veas que podés hacer eso por la calle. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, que algo hay que hacer con Johnny Viale, con Majul, con Leuco, con Babi. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Gonzalo, te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. Mejor dicho, denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, está Mercado Libre, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle la multa, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos permitir que Cristina sea condenada ni llevada presa. Hay que hacer una pueblada, que es lo único que la va a salvar y está en manos de nosotros y de ustedes, no solamente de las madres. Yo soy nacido en la Rioja, la tierra de Carmen, donde no son las penas, y vuelve a más y se vuelve a más. ¡Qué lindo! Lo que acabamos de escuchar son algunos de los testimonios que para mí reflejan la semana delirante que ha atravesado la Argentina, una más de tantas. El primero que escuchabas era a Roberto Navarro, un periodista oficialista, recontraoficialista, un señor que vive de la pauta del Estado, un señor que vive de nuestros impuestos. Podríamos decir que Roberto Navarro es prácticamente un funcionario. Este señor está diciendo, azorado, que algo tenemos que hacer con los periodistas que no opinan como él, ¿no? Digamos que es un señor que me parece que no entendió lo que significa la democracia. La única cosa que se puede hacer, me parece a mí, con un periodista que no te gusta lo que dice, o que, no mejor dicho, que no te gusta lo que dice, si pensás que está incitando a la violencia, como dice él, es denunciarlo ante la justicia y ver que la justicia se haga cargo. Pero él no tiene que hacer nada con un periodista, no tiene que hacer nada Navarro, tampoco debería hacer nada con nuestros impuestos. A ver, yo no hago una defensa corporativa de los periodistas. No necesariamente los periodistas que nombró Navarro a mí me gustan. No comparto en muchos casos lo que piensan esos periodistas
Y claramente aquellos que hayan escuchado alguna vez el programa de radio cuando hacía radio o que hayan escuchado este mismo podcast se van a dar cuenta que ni siquiera comparto la forma de hacer periodismo que tienen los colegas que Navarro ha sindicado como casi odiadores profesionales. No se trata de eso. Se trata que todo el mundo pueda hablar. Y Navarro no quiere eso, a Navarro no le gusta eso. Navarro quiere, a pesar que Navarro lo disimula, ¿no? Porque Navarro seguramente va a decir que es democrático, que es plural, que quiere escuchar todas las voces. El kirchnerismo siempre se ha caracterizado por intentar que haya muchas voces, pero que digan lo mismo. Esto es lo que quiere Navarro, esto es lo que quiere el kirchnerismo. Y además no solamente eso, sino que lo paguemos nosotros, que nosotros paguemos nuestro propio opio. Eso es lo que quiere Navarro. No, Navarro, no hay que hacer nada. Hay que cada uno tiene que decir lo que tiene ganas, de la forma en que tiene ganas, Navarro. Y listo. Y lo que sería bueno también es que Navarro pueda vivir de no de nuestros impuestos. Después la escuchábamos a Malena Galmarini, que viene a ser como una suerte de primera dama nueva. Malena Galmarini está al frente de AISA. Malena Galmarini dio una anodina conferencia de prensa junto a la señora que está a cargo de energía, que creo que venía de un frigorífico. Galmarini, en esta, digamos, siguiendo la línea Navarro, corrige al periodista que le preguntó cómo iban a impactar el tarifazo de las tarifas de los servicios públicos en la inflación. Bueno, Malena Galmarini lo corrigió y contradiciendo a su propio marido, que está al frente del Ministerio de Economía, dijo que acá lo que hay es una redistribución de subsidios. Siendo que hay una redistribución de subsidios, la suma debería dar cero en términos de ahorro fiscal. Porque si se van a redistribuir los subsidios, quiere decir que se le va a retirar el subsidio a alguien que gozaba de ese subsidio y que el gobierno cree no merecerlo, y ahora se le va a dar a otro que no recibía subsidio. Con lo cual es lo que los matemáticos llaman, ¿no? La suma cero, porque no va a haber ningún tipo de ahorro. Yo entendí que Massa quería hacer un ahorro fiscal, cortando subsidios. Me da la impresión que la mujer le dice a Massa que no, que esto no es así. No solamente Malena Galmarini corrige al periodista que osó hacerle una pregunta incómoda, sino que además corrige a su propio marido. Así que me parece que dentro de la familia Massa hay un problema. Y creo que el jefe es Sergio Massa. Esto no porque sea uno tenga pensamiento machirulo, sino porque Massa es el superministro. Y ella tal vez no sea la superfuncionaria de AISA, ni siquiera tiene rango ministerial. Así que ahí tenemos un problema. Si le creemos a la señora de Massa o le creemos al señor Massa. En todo caso tenemos un problema. Lo cierto es que lo de, ahora sin ironías, lo de Malena Massa o lo de Malena Galmarini verdaderamente es tapar la verdad con el relato, que es lo que el kirchnerismo permanentemente ha venido haciendo. Es eso. Y después además, a ver, acá hay una cosa que es muy loca. El kirchnerismo otorga subsidios desde hace mucho tiempo. Gastó carradas de miles de millones de dólares en subsidio y en subsidiar a gente que es rica. Y ahora el propio kirchnerismo que hizo eso parece que está bajando de Sierra Maestra a poner justicia social. Y está tratando a un montón de gente, no sé, como Tevez o Rosenkrantz, como si fueran delincuentes porque recibieron un subsidio que el propio gobierno da. Es muy loco. Y además Malena Galmarini mostraba casas de gente. O sea, Cristina Fernández de Kirchner en Juncal y Uruguay entiendo que también recibe subsidios. Esto es un delirio lo que están haciendo. Están haciendo del subsidio, de la quita de subsidios, un relato, cuando en verdad lo que no hay es plata. Quieren disimular con el relato la quita de subsidios. Después lo escuchamos a Pablo Moyano. A ver, Pablo Moyano está en contra de todo menos de los sindicatos. Está en contra del mercado libre, está en contra de los bancos, está en contra de las empresas, está en contra de todo el mundo, ¿no? Menos en contra de los sindicatos. Y al mismo tiempo el tipo se queja de la remarcación de precios, pero pide que haya aumento y que las paritarias queden libres para que haya cada vez un reajuste salarial. Que no digo que esté mal, pero Moyano dice
Moyano dice, che, no aumenten los precios, pero sí aumenten los salarios, ¿no? Moyano, que es multimillonario, se queja de los multimillonarios. O sea, Moyano se queja de sus propios colegas. Pero es increíble que la CGT le haya dejado la cancha libre a Pablo Moyano, ¿no? Que es menos negociador que su padre, es menos inteligente que su padre, es más rústico, ¿no? Como símbolo de la lucha de los trabajadores. Este es Pablo Moyano, que no sabía en ese acto si estaba luchando contra un gobierno peronista, si estaba luchando contra el presidente o si estaba luchando contra los ricos como él. Eso es lo que no entendía Pablo Moyano. Lo cierto es que le dijo al presidente que ponga lo que hay que poner, mientras el presidente estaba en La Rioja. Después vamos a escuchar algo de eso del presidente. Ya escuchamos, perdón. Y Eve de Bonafini llama a una pueblada. O sea, parece mentira, ¿no? Eve de Bonafini llama a una pueblada para defender a Cristina Fernández de Kirchner digamos, que está siendo juzgada por supuestos actos de corrupción en el marco de un Estado de Derecho, donde Cristina Fernández de Kirchner se puede defender, donde un fiscal la acusó y donde los jueces tienen que fallar. Es paradójico, ¿no? Porque mientras Navarro se quejaba de la violencia que generan determinados periodistas que no están de acuerdo con la ideología del gobierno, Bonafini llama justamente a hacer, a tomar las calles con violencia para defender a Cristina Fernández de Kirchner. Muchachos, pónganse de acuerdo. Quitan los subsidios, es una redistribución de subsidios, llaman a la violencia, no llaman a la violencia. Sería buenísimo que se pusieran de acuerdo. Bueno, esta es Eve de Bonafini, una señora que se alegró con el atentado contra las Torres Gemelas. Y finalmente el presidente. O sea, lo del presidente cantando en La Rioja en un jardín de infantes, creo que era, la imagen es patética, ¿no? Con un tamborcito el presidente estaba cantando lo que acabamos de escuchar para cerrar estos audios representando la semana. No, el presidente, me parece que esta imagen del presidente con el tamborcito y cantando de esta manera, ajena a todo, ajena de lo que está pasando en su propio país, porque esto sucedía, ¿no? Mientras Moyano le decía al presidente que ponga huevos, el presidente cantaba en La Rioja en un jardín de infantes. Con lo cual, me parece que lo que queda claro es que el poder se ha reconfigurado en la Argentina y que el presidente ha quedado tristemente solo y aislado, ¿no? Pero que el presidente sigue teniendo el poder formal. El presidente sigue teniendo la lapicera, como se dice ahora, desde que Cristina Fernández de Kirchner puso esto de moda. El presidente sigue siendo el presidente, aunque es un presidente devaluado. El presidente es una caricatura de lo que los argentinos estamos acostumbrados a tener como presidente. Cristina Fernández tiene el poder real, lo sigue teniendo, aunque está muy debilitada, aunque va a salir bastante golpeada no solamente del gobierno del cual no se ha podido despegar, sino que además va a salir golpeada después de los casos de corrupción. Y en el medio está Massa, que para mí sigue siendo una incógnita, ¿no? Hace pocas horas se ha confirmado que finalmente pudo completar su gobierno con la incorporación del economista Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía, ¿no? Tiene un macroeconomista ahora y vamos a ver qué pasa si ahora Massa puede presentar un plan económico, cosa que hasta el momento no ha hecho, ¿no? Entonces seguimos teniendo esta triada, este triángulo, este ménage à trois del poder, donde Massa quedó ahí un poco en el medio y es el gestionador, donde Cristina Fernández de Kirchner se ha llamado a silencio, y donde el presidente se ha convertido en una caricatura, no de la investidura presidencial. Eso es Alberto Fernández hoy, un señor, ¿no? que vive en otra dimensión, y esto es lo que tenemos, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos días en la Argentina. Después de muchas idas y venidas, finalmente Sergio Massa pudo nombrar a Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía. Va a ser su segundo. Es un macroeconomista, así que en teoría,
lo que podemos pensar es que Gabriel Rubinstein le va a dar el contenido técnico que Massa no tiene por no ser economista, más allá que uno pueda decir Massa vino estudiando y se vino preparando para ser ministro de Economía. Lo cierto es que es una suerte de autodidacta Massa, que me parece que en un país como la Argentina poner a un autodidacta como ministro de Economía es un poco complicado, ¿no? Imagínense que si hemos puesto un montón de economistas, gente con doctorados, y nos ha ido como nos ha ido, poner a un autodidacta es un poco complicado. Bueno, lo cierto es que Gabriel Rubinstein, que iba, que no iba, que Cristina se había enojado, que los tweets de Rubinstein habían complicado su desembarco en el equipo de Sergio Massa. Lo cierto es que finalmente Sergio Massa habrá logrado convencer a Cristina para ubicarlo como su segundo. Pero es interesante escuchar lo que el propio Gabriel Rubinstein decía sobre este gobierno, no hace un año o 2 años, sino lo que decía Gabriel Rubinstein el 21 de julio del 2022. Hace muy poco tiempo, Rubinstein era muy crítico del rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Lo decía en estos términos. Los fundamentos de los líos hay que verlos de cosas de corto plazo, pudo haber sido esta crisis política entre Alberto y Cristina, pero cosas que van de mediano y de largo plazo. Una de las cosas de mediano y largo plazo es que Argentina y el gobierno pero en general, tienen una adicción al déficit fiscal que es increíble. Por más que se dan cuenta que nadie lo quiere financiar, no tienen el menor rubor de darle a la maquinita lo que sea. Es como una cosa espantosa porque pareciera que carecen de los fundamentos más básicos de lo que es la economía, ¿no? Ahora el gobierno está rezando para que dentro de un mes bajen $1.000 millones, digamos en un mes, en septiembre, 1.000 y pico de millones de dólares la importación de energía para fluir un poquito más. Pero estamos como prendiendo velas para llegar a dentro de un mes para regularizar la situación. Entonces estamos en una situación desesperante. Yo creo que si uno es en el gobierno no lo ve, es porque vive en Disneylandia, porque se compra el discurso de Alberto Fernández de que los problemas que tenemos son porque estamos creciendo y cosas por el estilo, que son todas pavadas, digámosle así. Rubinstein directamente dice que el presidente dice pavadas, lo cual uno no puede no coincidir con Rubinstein, porque el presidente se llenó la boca diciendo que los problemas en Argentina tenían que ver con el crecimiento que teníamos y no con otra cosa. También Rubinstein dice otra cosa que para los oídos del kirchnerismo debe ser un pecado. Fíjense lo desesperados que están contratando a un tipo que dice estas cosas, ¿no? Que son prácticamente adictos al déficit fiscal. Bueno, Rubinstein fue integrante del equipo de Lavagna, fue director del Banco Central propuesto por Lavagna y ocupó ese cargo entre 2002 y 2005, fue directivo de la Bolsa de Buenos Aires y se volvió famoso. Gabriel Rubinstein logra notoriedad cuando en una serie de notas en la revista Noticias vaticinó el corralito y la especificación de la economía, es decir, la salida de la convertibilidad en la forma desordenada que todos conocemos. Este tramo, estas declaraciones de Rubinstein, voy a dar la fuente porque corresponde, pertenecen al Canal 12 de la provincia de Córdoba, en un reportaje que le hizo a fines de julio del 2022, y realmente un excelente reportaje. Nosotros sacamos este pedacito que es contundente, Rubinstein. Entonces yo lo que digo es, o el kirchnerismo está tan desesperado que contrata a un tipo que piensa esto, o Rubinstein cambió de posición y ahora piensa todo lo contrario a lo que decía en aquel entonces. O sea, después de escuchar este tramo de Rubinstein, me tengo que preguntar, ¿el kirchnerismo va a ir en la dirección que marcaba Rubinstein a finales de julio? ¿Va a dar vuelta a la economía como una media? ¿Esa es la idea de Massa? Porque al mismo tiempo, si esa es la idea de Massa y es hacer un recorte en los subsidios para disminuir el déficit fiscal, algo que Rubinstein cuestionaba, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo la mujer de Massa? ¿No? Hablando que esto tiene que ver con una
como dijo, que no me acuerdo, con una, perdón, lo tengo por aquí, ¿no? Con una redistribución de los subsidios. O cortan los subsidios o redistribuyen los subsidios. ¿El gobierno se va a adaptar al pensamiento de Rubinstein o Rubinstein se va a adaptar al pensamiento del gobierno? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y tenemos una nota ahora, un reportaje que me parece muy interesante y vamos a arrancar seguramente hablando de este tema. Estamos comunicados con la diputada nacional Margarita Stolbizer. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Gracias por atenderme. Arrancaría por una noticia que es de hace pocos minutos, y es que Sergio Massa ha confirmado a Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía. ¿Ves que haya algún cambio en esto? ¿Es trascendente? ¿No lo es? ¿Es algo que con lo que el periodismo, digamos, puso demasiado la lupa, pero no cambia demasiado el escenario? Sí, efectivamente creo esto, más allá de que pueda darle a Massa alguna solidez técnica, digamos, tener un viceministro como Rubinstein, que yo creo que lamentablemente se montó alrededor incluso de la asunción de Massa como ministro de Economía una expectativa, a mi juicio, desmedida, pensando en la situación y el contexto de la Argentina. Aun cuando Massa pudiera poner poder político y capacidades propias, el contexto es muy complejo y es un contexto que no lo desresponsabiliza a Massa, sino al contrario. No se puede pensar que Massa ni su equipo sean gente que viene, yo digo, no estaban en el exterior y llegaron de repente. Massa cambió de sillón. Estaba en un sillón tan importante que estaba en el orden sucesorio presidencial como presidente de la Cámara de Diputados, formaba parte del trípode de poder de la coalición de gobierno, y cambió de sillón, digamos. Entonces montar, digamos, toda una expectativa alrededor de esto me parece desmedida, y creo que hay que esperar, pero la Argentina está atravesando una situación compleja, y no solo en términos económicos y sociales, también políticos, y ahí me parece que hay que buscar un poco la raíz del problema. Tenemos un presidente prácticamente desvestido, debilitado, que no ha podido ni mantener a los ministros que quería, y esto en un país presidencialista como la Argentina, la debilitación de la autoridad presidencial, bueno, genera obvio una pérdida de confianza en el gobierno y en el país. ¿Pensás que a raíz de la entrada de Massa se reconfiguró el sistema de poder de la alianza gobernante? Digo, a raíz de lo que decís vos, el presidente desvestido de poder, Massa, el hombre teóricamente de la gestión, y Cristina con el poder real. Y puede ser un poco así, digamos. No creo que cambie demasiado eso en relación a la gestión de gobierno, porque es una gestión que ya venía entre, digamos, en los enriedos de la interna del poder de la coalición, el loteo de los ministerios, una gestión muy parada, muy frenada, y no veo tampoco que esto pueda darle un impulso distinto. Ojalá me equivocara, Martín, con todo el corazón deseo que los que tienen expectativas más positivas, más importantes que las mías, puedan tener razón en realidad. El realineamiento de poder sigue siendo en medio de 3 personas, porque el presidente, aún con el debilitamiento que tiene su autoridad, sigue siendo el presidente en un país presidencialista y es el que sigue teniendo la lapicera. Por lo tanto, yo creo que sigue habiendo 3 personas que son igualmente responsables de todo lo que pasa en el país. Ahora, desde que asumió Massa, hay una suerte de, tomame con pinzas como lo digo, y lo que digo que tal vez no estoy usando las palabras apropiadamente, pero digamos, el dólar se tranquilizó un poco, si bien las reservas del Banco Central se siguen esfumando más allá de lo que compró la semana pasada. Da la impresión que Massa dio alguna tranquilidad. No sé si esa tranquilidad es pasajera o puede prolongarse en el tiempo. Vos hablabas, lo dijiste recién, que no tenés demasiadas expectativas con él, y también lo habías dicho en una entrevista a los pocos días que asumió Massa, utilizando el mismo término. En un punto, ¿a vos te decepcionó Massa? Mira,
Mira, yo siempre digo que como no me ilusiono con los políticos, no me desilusiono con los políticos. Yo hice un acuerdo electoral con Massa en el 2017, yo ni lo conocía a él antes de ese momento, ni tuve más relación después de haber hecho esa elección, pero tampoco me arrepiento del momento en que la hicimos ni por qué la hicimos, aun cuando para mí tuvo costos políticos, muchos por supuesto, pero no, y tampoco cuando yo digo que no tengo expectativas, no es que no las tengan las capacidades de Massa, que lo creo una persona muy capaz, pero creo que es muy difícil dar vuelta a un contexto de la Argentina en un año que les queda con la situación tremenda que tenemos. Ahí es donde no lo veo, y sobre todo pensando en lo que son en términos económicos los problemas principales, que son los que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, inflación y empleo, digamos, y no veo un foco, digamos, puesto en estas dos variables que son las que deberían mejorar para que les pueda ir mejor. Uh-huh. Dejándolo a Massa de lado, ¿te parece que Juntos por el Cambio se está preparando como corresponde para tomar el gobierno? Creo que falta, creo que estamos en condiciones de hacerlo, que estamos encaminados para hacerlo, pero falta, porque lo primero que deberíamos tener es un buen diagnóstico, y el diagnóstico nos va a demostrar que lo que se reciba en el 2023 va a ser peor que lo que se recibió en el 2015. Entonces hay que estar mucho mejor preparados, no correr riesgo de fracaso, no intentar poner la mirada hacia atrás, creo que hay que mirar claramente hacia adelante. Y todavía nos falta, entre otras cosas porque veo una fragmentación donde a mí no me preocupa que haya muchos candidatos, eso al contrario me parece que es una fortaleza de la coalición. Ahora, que cada uno trabaje como en una quinta, en espacios separados, con equipos distintos, yo creo que rápidamente lo que hay que hacer es confluir en un equipo común y en un programa común, que lo que va a sellar la unidad de espacios que son diversos naturalmente, y está bien que así sea, lo que sella esa unidad es un programa común. Es decir, bueno, el día de la PASO se resuelve quién es, porque eso se resuelve fácil. Hay un día en el que tenés un resultado. Ahora, para el día de las PASO, el día de las PASO se resuelve, el día de las PASO se resuelve el candidato, pero el programa tiene que estar resuelto desde antes. Eso es a lo que me refiero, y el programa tiene que ser común. A mí me parece que pensando en una coalición de gobierno y no solo una coalición para ganar elecciones, que es lo que viene pasando en la Argentina con la coalición que gobierna hoy, exitosa para ganar la elección, muy mal en el gobierno. No nos debe pasar igual, entonces no hay que pensar simplemente en la fotografía de ver a quién sumamos para ganar una elección, hay que gobernar. Y en ese sentido yo imagino que si vos tenés hoy un mapa con 5 o 6 candidatos presidenciales en Juntos por el Cambio, la verdad no deberíamos pensar que el que pierde la PASO o el que queda afuera se va a su casa o pasa a ser un crítico del gobierno. Tenemos que pensar en un futuro gobierno donde todos los que hayan sido candidatos presidenciales sean un ministro, un jefe de gabinete. Realmente hay que pensar en cómo empoderamos esta coalición, con un buen diagnóstico, un programa de gobierno y todos adentro. Ahora, en este contexto al que vos te referís, ¿cómo analizás las denuncias de Carrió? Creo que no hace ningún bien, me da la impresión que no hace ningún bien, porque además hay denuncias, ni que hablar lo que va al terreno personal, puede haber críticas de tipo política, pero me parece que hay un exceso cuando se pretende instalar la idea de que podrían haber negociado cosas espurias cuando de ninguna manera hay ningún elemento para tener eso. Entonces, por supuesto que me parece que eso no le hace bien a la coalición, partiendo de la base de que no creo que haya personas de la coalición que puedan estar involucradas en ninguna cosa que no corresponda. Pero, digamos, desde el punto de vista político, más allá que no haya cuestiones de corrupción, digo, Carrió es una dirigente político que tiene muchos años en esto, que sabe cómo usar los medios, cómo usar los tiempos políticos. No es una improvisada en esta materia. No, por supuesto, pero por eso lo que pienso es que por detrás de eso lo que hay es una necesidad de posicionamiento propio
y que no se miden ni se ponen límites a eso con el daño que se hace hacia adentro. Yo creo que hay que demostrar en esa pelea y en esa competencia y en esa necesidad de protagonismo, hay que hacerlo en un sentido positivo y mostrar en qué cosas yo puedo ser mejor y no tratar de arruinar al que tengo en la vereda de frente. Ahora, una denuncia así, unas declaraciones así tan fuertes que ponen en tela de juicio todo, ¿cómo se viven desde adentro? ¿Cómo se vive eso? Mira, yo no, la verdad es que no participo de las discusiones, entre otras cosas, porque no tengo un nivel hoy de integración dentro de la coalición como el que a mí me gustaría o a mi partido nos gustaría tener. Entonces no sé cómo se procesa eso, por ejemplo, dentro del PRO, que es sin duda el partido más afectado. Hicieron, viste, ellos una conversación de la que yo solo tengo la información pública, periodística, así que no sé cómo procesan esas cuestiones hacia adentro, como para decir, como dijeron ese día en la comida, bueno, acá capítulo cerrado, no sé cómo cierran el capítulo, la verdad. O sea, estás con un pie adentro y un pie afuera, más o menos. No estoy afuera, estoy plenamente adentro, pero no formo parte del núcleo, digamos, central que toma decisiones, que se reúne. Nosotros no hemos logrado que me integraran en la mesa nacional, por ejemplo, donde sí está integrado Pichetto, que no tiene un partido político nacional. Yo presido un partido político nacional, pero bueno, todavía no lo he logrado. La explicación podría ser razonable pensando que yo ingresé el año pasado, mi partido, digamos, el partido GEN, ingresó en la coalición de la provincia de Buenos Aires, en Juntos en la provincia de Buenos Aires en la elección legislativa. Digamos que ahora, hacia la elección del año que viene, tendríamos que integrarnos en la mesa nacional, ¿no? O sea, que estás en ese proceso. Sí, sí. Luciani, el fiscal Diego Luciani, termina de hacer su alegato. Vos sos una de las, creo yo, que más ha denunciado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás después de haberlo escuchado a Luciani? Bueno, Luciani explicitó muchas de las cosas que veníamos diciendo. Yo estaba repasando el primero de los libros que escribí, que tiene un capítulo que se llama Kirchner, ese es Kirchner en realidad, y es algo que vengo planteando desde hace muchísimos años. Esta causa, de todos modos, hay que poder mirarla de manera integral con las otras causas, porque la maraña de corrupción del kirchnerismo tiene que ver con las maniobras que se hicieron, por ejemplo, a través de la adjudicación irregular de la obra pública para Baez, tiene que ver con las coimas que pagaban los empresarios y que se investiga en la causa Cuadernos o Arrepentidos, pero todo eso cierra también cuando se investiguen las dos denuncias que yo hice, que son Otesur y Los Sauces, que es cómo esos empresarios que fueron beneficiados por el kirchnerismo le devolvían la plata y le depositaban millones a través de esas sociedades pantalla con las que se lavaba el dinero, ¿no? A ver, Entonces hay que mirar todo integralmente. ¿Esta causa sería el delito precedente de Otesur y Los Sauces? Claro. Exactamente, esta causa y la de Cuadernos son delito precedente porque son las causas que demuestran cómo se genera el dinero sucio que después se va a lavar con las otras sociedades. A ver, Otesur tuvo un trámite irregular porque la cerraron sin juicio, sin nada. Claro, Otesur y Los Sauces están juntas, están acumuladas y fueron cerradas con un sobreseimiento que votó el Tribunal Oral Federal 5 por 2-1, y una cosa de locos, porque cualquier delito, cualquier proceso judicial va al juicio oral, porque el juicio oral es donde se prueba, digamos, se pone a la vista lo que hay y se determina si hay culpabilidad o inocencia. Y en este caso ni siquiera se abrió, porque justamente lo que se quería evitar era que todos conociéramos lo que había ahí adentro, que es lo que está pasando ahora con Vialidad, ¿no? Ahora, el juicio oral y público es para eso. Margarita, si en esta causa de Vialidad Cristina Fernández es hallada culpable, lo más lógico sería que se reabra Otesur y Los Sauces, siendo que este es el delito precedente como vos estabas diciendo. Sí, seguramente va a influir, pero yo creo que con alguna independencia. Nunca debió haberse cerrado
esa investigación anticipadamente. Insisto que lo que se evitó era justamente el juicio oral y público, era que se accediera, digamos, a todo lo que tenía el expediente. Para eso se hace el enjuiciamiento, no quiere decir que se condene, dice que se hace el juicio, que es lo que está ocurriendo ahora con Vialidad. Entonces, eso se debería hacer siempre, se hace siempre en todos los delitos, y a cualquier persona que está imputada de un delito se la somete a un juicio oral. Ahora, ¿te parece que, yendo al punto de vista político, Cristina Fernández de Kirchner condenada, ¿te parece que tiene influencia en el poder que tiene ella? Y lo tiene porque ella tiene un poder, más allá de que a mí no me guste eso, pero es cierto, es un poder que tiene mucho sostén electoral, político y electoral. No es un poder que le viene de arriba, es una mujer que tiene realmente un caudal electoral importante, un acompañamiento. Entonces yo creo que esas causas, que dilucidar esas causas, que la gente se vaya enterando de las cosas, desde luego que tiene que tener algún impacto dentro de su poder. Más allá de que sabemos perfectamente que existe ese núcleo duro con los ojos muy cerrados y que acepta absolutamente todo lo que Cristina diga y haga ciegamente, ¿no? Pero sí, por supuesto que va a impactar, digamos. De todos modos, entendamos algo, Martín, que es que cuando hablamos de una condena, estamos lejísimo por cómo funciona nuestro sistema judicial de tener una condena firme, definitiva, ¿no? Sí, yo no estoy hablando ni que vaya presa ni nada, lo estoy llevando al plano. No, claro. A ver, porque a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que, y esto tiene que ver con la sociedad y no tanto con los políticos, y dejando de lado incluso, te digo, los tecnicismos de la justicia, olvidándonos de todo eso. Es como que ningún político pierde votos por estar involucrado en un escándalo de corrupción. Eso es lo que a mí siempre me llama la atención. No hay a nadie que se le corte la carrera por eso. Desde los votos lo digo. No lo digo tanto desde una condena. Sí, no sé. La verdad es que habría que mirar con los casos prácticos y concretos y ver qué es lo que pasa con una condena, qué sé yo. No nos olvidemos que el día que exista una condena seguramente habrá también una inhabilitación para ejercer cargos públicos, como fue el caso de Vudú, por ejemplo. Nosotros no podemos saber hoy si Vudú se presenta, si lo votan o no lo votan. Yo creo que la gente no lo votaría, pero lo cierto es que no se puede presentar porque tiene una inhabilitación judicial. ¿Pensás que Cristina tiene miedo de ser condenada? Sí, pienso que sí, por supuesto, porque es una mujer para quien es inaceptable, digamos, que le pueda caer una condena, y también creo que su preocupación tiene mucho que ver con sus hijos, de lo que se acordó muy tarde, porque ella y Néstor fueron los que involucraron a sus hijos en los delitos de sus padres, y hoy ella está preocupada porque los hijos están seriamente comprometidos en los delitos. Cuando se analizaba la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, se decía que el problema que tenían ellos de convivencia en el poder tenía que ver con que Alberto no había hecho lo que ella le había pedido, que era frenar las causas judiciales. ¿Pensás que esta versión o esta explicación es creíble? ¿Que el origen del conflicto en la relación entre ellos tiene que ver con las causas judiciales de ella? No lo sé, la verdad es que no te podría decir ni que sí ni que no estoy tan segura. Creo que hay un enojo de ella que supera esa cuestión, más allá de que eso pueda existir también, pero no te puedo afirmar ni lo uno ni lo otro. Margarita, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, hasta pronto, Martín. Gracias. Hasta luego.